Hoy yo les quiero hablar sobre el temor y a veces estamos presos en el temor. ¿Pero qué es el temor? El temor viene de la palabra griega fobia o fobeo. Fobia. La fobia es un miedo, pero es un miedo irracional. Hay dos tipos de temor, lógico e irracional. Pero cualquier temor lógico se va alimentando hasta terminar en algo irracional. La palabra fobia viene de Phobos, y Phobos es un dios mitológico griego. El padre de Phobos era Ares, dios de la guerra, casado con la diosa del amor, Artemisa. Entonces, cada vez que iba a haber una guerra, llegaba Phobos para asustar, infundir miedo, terror y poder vencer antes de entrar a la guerra. Entonces, en la mitología griega está hablando de dioses. Esos dioses son demonios. Entonces, ¿qué es el temor? El temor es un espíritu. Y ahorita lo checamos en la Biblia. El temor es una cárcel. El temor se contagia. El temor genera una adicción al temor. Entonces, hay quienes les encanta ir a ver películas de terror porque algo los atrajo. El temor es una potestad. Pero quiero decirles que el temor es una cárcel. Te ata, te inhabilita. De tal manera que hoy tenemos que aprender que todos nosotros tenemos ciertos temores y tenemos que vencerlos. Si no los vencemos, nos van a vencer a nosotros. Pero es que yo soy cristiano, pues es que yo ya dio la vida a Jesús por mí. Sí, pero Jesús nos está hablando de cómo nosotros vencer los temores. Los temores se alimentan y van de poco a más hasta que nos encarcelan. Hay cristianos que abortaron proyectos de Dios, que están detenidos por causa de los temores. El temor o el miedo se contagia. Escuchamos gente que está muy asustado porque tiene adicción y está escuchando noticieros tras noticiero y escucha lo malo y entonces de repente empieza a hablar y habla a los demás y entonces se va contagiando. Todo un país atemorizado por las circunstancias que están pasando. Y entonces los temores nos meten en una cárcel y quiero decirles que médicamente se ha detectado que la mayoría de las enfermedades, la causa es el temor. Pero es que es genéticamente, no es temor. Porque si está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero de vuelta viene el ataque del temor y si no estamos preparados, nos va a seguir afectando. Por eso el día de hoy quiero que chequemos bien sobre el temor y cómo limpiar nuestra vida de temor. ¿Quién tiene temor? Todos tenemos temor. Algunos lo saben, algunos no lo saben, pero hoy tenemos que entender que es un ataque que de vez en cuando o constantemente quiere venir sobre nuestra vida y tenemos que detenerla. Hoy tenemos que ser vacunados contra temores. Amén. Perdón. En hebreo hay 12 formas o 12 palabras para hablar de temor. El número 13 significa rebelión. Así es de que ya nos vamos dando cuenta de dónde viene la raíz, de dónde sale. En griego, no solamente viene la palabra fobia como temor o terror o horror o sus,
que la palabra susto diferencia a temor. Pero también hay otras dos palabras que significan cobardía o preocupación. La gente que es muy preocupona es porque tiene miedo. Y si estás muy preocupada, que son afanes, lo que va a hacer es ahogar la fe. ¿Por qué vienen esos afanes? Por temor. ¿Por qué viene la cobardía? Por temor. Y no soy cobarde. Mis hermanos, si nos diéramos cuenta de cuántas veces cometemos errores por causa de la cobardía, por eso viene Dios a varias gente, como a Josué, y le dice varias veces, le dice, no temas, esfuérzate, sé valiente. Los grandes hombres de la fe, los héroes de la fe, tuvieron temor y tuvo que venir el Señor a decirles, no teman. Y en la Biblia aparece 365 veces, no teman. ¿Por qué 365? Porque todos los días de nuestra vida vienen problemas que nos quieren atemorizar. Y hoy Dios quiere que estemos listos para mantenernos firmes, ser fuertes y valientes. Amén. Entonces yo quisiera que leyéramos 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y dice, pues Dios no es, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Perdón. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Dios no nos ha dado un espíritu. Entonces, la misma Biblia dice que el temor es un espíritu. El temor es un espíritu. Y si no lo sabemos, nos va a encarcelar. Y de lo lógico nos va a meter a lo ilógico. Entonces va a generar fobias. Entonces dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces quiere decir que el amor es un espíritu, el poder es un espíritu y el dominio propio es un espíritu. Hoy necesitamos hacer una limpieza en nuestras vidas, en esta iglesia. Dios no quiere una iglesia temerosa. Dios no te quiere a ti miedoso ni a mí. Y esta semana quisieron venir a varios temores a mi vida, pero yo escuché a varios que tenían miedo de ciertas cosas. Yo fui a preguntarle, Señor, ¿qué está pasando? Y el Señor me dice, quiero a mi iglesia limpia, sin manchas, sin cosas semejantes. La quiero pura. Así es de que el día de hoy vamos a correr todo tipo de temor, todo espíritu de temor de aquí. Porque Dios te quiere valiente. Y voy a decir cómo nos afecta el temor, pero voy a decirles cómo vencer en los temores. Entonces aparece en los escritos médicos un montón de fobias. Fobia al agua, fobia a la oscuridad, fobia al encerrado. Pero yo me asusté porque hay un montonal más de fobias. Fobias a estar pobre, fobias al éxito, fobias a la suegra. No, ahí no. ¿O sí? No. ¿Para qué me meto en problemas, verdad? Amor a las suegras, amor al... sí, allí sí, ¿verdad? Ok. Entonces hay un montón de fobias que lo que pasa es que las vamos alimentando porque nos atraen cosas, se va a desarrollar un grave problema y nos vamos a meter en un temor irracional. Fobias a las cucarachas. ¿Quién le tiene fobias a las cucarachas? No, levante la mano. Entonces hay muchas cosas que nos quieren asustar, pero es un espíritu, una potestad, una cárcel, una contaminación, un espíritu.
Lo que tenemos que hacer es entender bíblicamente desde dónde viene, por qué viene y cómo enfrentarlo. Pero el día de hoy yo quisiera que aquí todos los valientes que están en este lugar lo enfrentemos. ¿Aquí hay valientes? Lo vamos a enfrentar. Porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Así es de que lo vamos a usar ahorita. Porque hay gente cuando tiene temor, toma malas decisiones o no toma decisiones, que ya es una decisión, y aborta proyectos, están congelados, no avanzan, echan a perder, familias se destruyen, te corren del trabajo por la fobia, no funciona. La iglesia no produce por causa de temores. El Señor Jesucristo cuando vino nos enseñan los evangelios todas las emociones que tuvo Él. Él tuvo emoción de tristeza profunda. Él lloró porque no le entendía a la gente. Él se enojó y no trató muy bonitos a los que estaban en el templo comerciando, porque agarró un látigo. Ahorita si le digo a uno, ¡ay! Ya con eso ya se ofendieron, pero Jesús con látigo. Y tú dices, ¡ay! ¿Cómo? Si Dios es amor. Sí, pero por amor limpió el templo. Y hoy voy a limpiar este templo, porque no van a comerciar con nadie de los que estamos aquí. El temor no va a comerciar con nosotros. Lo vamos a echar fuera, lo vamos a botar, porque hoy Dios tiene una palabra especial para cada uno de nosotros. El temor ha querido venir a mi vida para detenerme, no lo va a lograr. Entonces tenemos que ir a la raíz, ¿dónde comenzó todo? No aparece en la vida de Adán hasta que él se equivoca. Y yo quisiera que viéramos cómo comenzó el miedo, el temor, la fobia. Que yo les he dicho que en hebreo ya me está hablando que es rebeldía. Y vamos a Génesis capítulo 3 y vamos a leer del versículo 8 al versículo 12. Y dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Fíjense bien. Adán y Eva cometieron los errores de desobedecer a Dios y lo que hicieron es esconderse. Y entonces Dios estaba hablándoles a la luz del día. Los temores que vienen a nosotros se incrementan sobre todo cuando está anocheciendo en la noche, en la madrugada. Vemos sombras, el cuco, la llorona. Y empezamos a tener miedos. Pero Jesús, que se paseaba en el huerto, pero ¿cómo que Jesús? Sí, porque a Dios nadie lo ha visto, pero aquí ellos lo veían, tenían amistad. Entonces, aquí estaba Dios caminando en el huerto a la luz del día y ellos estaban escondidos. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Por favor, ponga atención a las preguntas de Jesús o a las preguntas de Dios. Son 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿dónde estás? ¿Sabía Dios dónde estaba? Sí, pero Él está preguntando: ¿dónde estás? Él pudo haber dicho: estoy atrás del durazno, enfrente de la higuera que da en la calle que está de las Parras. Pero él estaba escondido. Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? La primera vez que aparece la palabra miedo. Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Adán no dijo:
Le tuve miedo a la víbora, le tuve miedo a mi mujer, le tuve miedo al árbol, jamás le había tenido miedo a nadie. ¿A quién le está teniendo miedo? A Dios. ¿Por qué viene el miedo? Porque Dios nos da una indicación y cuando no la hacemos empieza el temor. Perdóneme mi hermano, pero hoy yo quisiera limpiar la iglesia. Y la iglesia somos tú y yo. Y a veces como iglesia estamos escondidos. Nos escondemos de lo que Dios nos dijo. No hacemos lo que Dios nos dijo. Entonces, cuando Dios nos da una indicación y no la obedecemos, se va a generar un miedo. Y lo que vamos a hacer es escondernos. Nos escondemos de Dios. Sí venimos a la iglesia, pero no me involucro. No, de vez en cuando. No, cuando pueda. Estamos escondidos. Hay tantos cristianos escondidos y tienen miedo de Dios porque desobedecieron. No saben de dónde viene la raíz de su miedo, de sus temores. Pero la raíz de los temores que tenemos es porque hemos recibido una palabra de Dios, no la creímos, no la obedecimos. Se llama rebeldía. Pero Dios en su amor viene y nos sigue hablando. La primera pregunta que Dios le hace: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y entonces Él dice: es que tuve miedo, me escondí porque estoy desnudo. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces el miedo se enseña. ¿Quién lo enseña? El diablo. ¿Quién te enseñó? ¿Has comido del árbol el que yo te mandé que no comieras? 3 preguntas. ¿Dónde estás? ¿Quién te enseñó? ¿Comiste? 3 preguntas. Adán no se las respondió. Adán respondió otra cosa. No le respondió las preguntas a Dios. Veamos la respuesta. Veamos la respuesta de Adán. El hombre respondió: esta vieja, perdón, que me chispó. Esta mujer que tú me diste, ¿a quién le está echando la culpa? No respondió a Dios. Sacó excusas. Y la verdad es que a veces como cristianos sacamos excusas. Es que no voy, es que no trabajo, excusas. Dice: ¿me dio de comer del árbol? Son puras excusas. Vuelvo a decirte, el diablo no le tuvo miedo Adán no le tuvo miedo al diablo, no le tuvo miedo a su mujer, no le tuvo miedo a nadie, le tuvo miedo a Dios. ¿Qué hizo? Se escondió de Dios. ¿Qué pasó? Dios ya no le habló, se salió del huerto, Dios ya no le habló. Pero en su amor Dios traía un proyecto de recuperarlo. ¿De dónde viene la raíz del temor? De no obedecer lo que Dios nos dice. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y nosotros seguimos con temor? Mis hermanos, hace no mucho tiempo, hay un lugar especial en mi casa donde oro, donde suceden varias cosas. Y resulta que Dios me ha hablado algunas cosas de la iglesia y en cierta manera no he hecho algún caso. Entonces yo un día bajé a las 5 de la mañana y yo le dije: Señor, háblate, manifiéstate, aquí estoy. Y de repente se abrieron las puertas de mi casa así, ¡buah! Y yo, ¡wow! Y asustado, ¿dónde me escondo? ¡Qué miedo! Y le acababa de decir: manifiéstate, y se manifestó. Y lo que quería era huir. ¿Por qué quería huir? Porque hay cosas que Dios me ha hablado y no las he creído en su totalidad. Sí he visto milagros, he visto resurrecciones, he visto sanidades de todo tipo, he visto restauración de matrimonios, he visto cómo Dios saca
a la gente que estaba imposible de sacarlas de donde estaban, salieron. He visto tanto de Dios, he visto su gloria, he visto la nube de su gloria, he visto ángeles. Aunque me crean que soy esquizofrénico, loco, pues no me importa, lo he visto. He estado en lugares especiales que Dios me ha llevado, pero a veces Dios me habla y no lo pongo por obra luego, entonces eso me generó temores. Y como me generó temores, yo dejé de escuchar a Dios, me aparté, me escondí y Él me ha estado diciendo, ¿dónde estás? Entonces en esta semana vino un temor a mi vida y lo hago, no lo hago. Y entonces no me dejaba dormir. Y dormía como cíclico, lo mismo, y me levantaba y ya voy a soñar a otra cosa. Voy a contar borreguitos a ver si sueño algo bonito. Me dormí y seguía orando, seguía pensando lo mismo y me trajo insomnio, porque vino temor a mi vida. ¿Por qué? Porque dejé de escuchar a Dios y me escondí. Pero en la semana escuché a varias gente que habló de temor, que tenían miedo, que tenían pánico, que tenían varias cosas. Y dije, Señor, es que esto debe de cambiar. No podemos vivir así. Entonces, veo cosas que están viniendo porque nos queremos autojustificar cuando viene temor. Acompáñame a leer Job capítulo 3, versículos 25 y 26. Job está aquí teniendo un problema porque el temor es igualito que la fe también es un espíritu. Pero cuando viene el temor, lo que quiere atacar el temor es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y cuando tú crees vas a recibir. Aunque no lo veas, no lo tengas, pero el temor es igualito. Dice Job, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Entonces él temía algo y le vino. Versículo 26. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Entonces Job dice, tenía un miedo y me atrapó. Lo que quitó de mí, dice, me quitó la paz, me quitó el reposo. Y estaba todo amolado, porque no podía ni dormir. Y dice que entonces le vino una turbación, o sea, una aflicción. Mis hermanos, yo quisiera que hoy fuéramos libres totalmente de esto. Amén. Amén, amén. Entonces hay gente que dice, ay, mis hijos. Tus hijos que no quieren nada con Dios. Tu esposa que no te quiere acompañar a la iglesia. O tu esposo. Y la esposa dice, es que es imposible, este es un cabezón. Es que mis hijos se volvieron bien tercos. Es que mis amigos se volvieron en contra mío. Y entonces viene una serie de temores que te atrapan y van a suceder cuando tú no estás reposado en Dios. Es que me van a correr del trabajo. Pues te van a correr, hombre. ¿Por qué? Por la fobia. Pero si hoy nosotros destruimos el temor, cuando estás libre de temor, no te van a correr de ningún lado porque Dios está de tu parte. ¿Por qué? Porque va a empezar a operar la fe. ¿Cuándo no opera la fe? Cuando tú no sabes cómo opera este espíritu de temor o de cobardía. Porque aquí no hay cobardes, hay hijos de Dios. Que Dios no te ha enviado ningún espíritu de temor o cobardía. Entonces dice la Escritura, fuentes de temor, pero cómo combatirlas. Y yo les voy a hablar varias maneras de cómo combatir el temor. Para esto yo quisiera que veamos Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte
al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. El diablo tenía el imperio de la muerte. Mire nada más lo que está diciendo esto. Dice que el diablo tenía un imperio. ¿Qué es un imperio? Donde tienen un gobierno, poder y donde dominaba toda la raza humana. ¿Cómo la dominaba? A través de la muerte. Y dice que Jesús también participó de carne y sangre, igual que tú y yo. Pero Él hizo algo. Versículo siguiente dice, y libró a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Quiere decir que la muerte genera el temor. Y este temor te hace servir a quien temes. No te das cuenta, pero terminamos sirviendo a quien tenemos temor. Por eso hoy Dios quiere cambiar el temor a las cosas hacia el temor a Dios y vamos a terminar sirviendo a Dios. Y Dios tiene planes muy buenos para todos los que estamos aquí. Amén. Dios tiene muy buenos planes. Así es de que aquí me está diciendo que Jesús ya derrotó a la muerte. Y hay quienes tienen miedo de morirse. Le da un aire aquí y dice, ¡ay! Ya me va a dar la chiripiorca, me va a dar un infarto. Y se andan muriendo por miedo. Pero eso no debe suceder en esta iglesia. Tenemos que estar libres. Hay gente que tiene temor a las deudas, están atrapados. Pero hoy se va a liberar tu fe, capacitándote para lograr lo imposible. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios es tu ayudador, ¿quién te va a detener? Esta iglesia es un gigante que se tiene que volver a levantar. Pero no te puedes levantar si no hemos destruido al miedo, al temor. Amén. Lo vamos a hacer. Entonces, la primera manera de cómo destruir el miedo, el temor, es entendiendo que Jesús ya lo venció a la muerte. Y quiero decirle que tú no estás muerto. Tú tienes vida y vida eterna. Y Dios está allí. A veces, ¡ay, me voy a morir! No pasa nada. Ya Dios tiene todo bajo control. La segunda cosa, ¿cómo vamos a vencer el temor? Es con el Espíritu Santo. Quiero que me acompañen, les voy a leer una historia. En Lucas capítulo 1, versículo 5 en adelante. Y dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías, y su mujer era de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth. ¿Cómo se llamaba este personaje? Zacarías. Y vamos a leer quién era Zacarías, un sacerdote. Pero su nombre deberían de haberlo cambiado porque parecía Zacatón. Versículo siguiente. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Cómo eran ellos dos? Irreprensibles. ¿Servían a Dios? Sí. ¿Creían en Dios? Sí. ¿Eran justos? Sí. Igualito que ustedes. Dice, iban a Monte Sión los domingos, tenían sus reuniones, oraban, invitaban a los tacos al pastor. Buenísima onda estos chavos, porque eran justos delante de Dios. 7. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, ¿qué estaba haciendo? Sirviendo.
Versículo 9, y es lo que no me gusta. Conforme a la costumbre o a sus tradiciones del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor. Entonces estaban ahí toda la raza y echaron una aguilita y dice, te tocó entrar a la presencia de Dios. Como una costumbre, un día al año uno. No, señores. Era una costumbre y una tradición. Eso no debe de ser así. Quiero decirles por qué era una costumbre, porque todos se estaban escondiendo. Aunque ellos amaban mucho a Dios y servían a Dios, pero se escondían de Dios. Porque Dios siempre ha querido que todos entren. Porque Dios quiere hablarles. Desde que Dios dio las leyes en el Sinaí. Pero resulta que, bueno, se hicieron una costumbre por temor, por miedo, y porque si no se morían. Y hoy dice la Escritura que todos tenemos libertad de entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Pero no todos quieren entrar por miedo, porque ahí Dios te va a hablar. Entonces dice que había una costumbre, no entraban. Pero esta vez le tocó a él y tenía que entrar al lugar santísimo. Versículo 10 dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Estaban echándole porras, sí se puede, que entre, no se regrese, que Dios le quiere hablar. Y estaban ahí echándole porras. 11. Y se le apareció el ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¡Buah! Se apareció el ángel. Un ángel. Hay quienes han visto ángeles, hay quienes se asustan. Unos correrían, otros estarían bien asustados al ver un ángel. Por eso hoy yo los quiero capacitar a esta iglesia, porque vamos a tener un encuentro con el Señor, de tal manera que van a sorprender a algunos. Versículo 12. Se turbó Zacarías al verlo y le sobrecogió un temor. La palabra se turbó Zacarías, en otras escrituras dice se asustó. Una cosa es estar asustado y otra cosa es tener miedo. Cuando nos asustamos es algo muy normal y lógico. Pero cuando tenemos miedo ya no es lógico, porque eso se va a ir creciendo hasta quedar atrapado. Asustarse puede ser una cosa, pero tener miedo ya es otra. Les decía en la mañana que les voy a enseñar qué es un susto. ¡Oh! Ya se asustó y brincó. Pero eso no quiere decir que tenga miedo. A lo mejor pensó que le iban a dar una cachetada. Oye, sí, ¿verdad? Y dice que él se asustó y luego vino miedo. No pasa nada. Si hubiera habido miedo, estaba delante, si le pone atención al ángel. Pero no le puso atención. Pero en esta iglesia sí está poniendo atención, ¿verdad? Hoy estoy como el ángel Gabriel. Estoy hablándoles, espero que claro, porque no quiero que ninguno de aquí se quede con cosas de temor. Versículo siguiente dice, pero el ángel le dijo, como yo le digo a usted hoy, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Cuántas oraciones les has dado, has platicado con Dios? Y dice, no temas, tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Ellos estaban justos, hacían lo correcto, le tocó entrar a la presencia de Dios, se aparece un ángel y ahora él está asustado, atemorizado y parece ser que no hay ningún problema. Ahora le está diciendo, escúchame y créeme lo que te estoy diciendo. Así le dijo el ángel y así te digo yo a ti. Vamos a brincar al versículo 18. Dijo Zacarías al ángel, ¡ay, Zacarías!
te hubieras quedado callado. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. O sea, el temor le hizo hablar cosas de duda. Y luego le dice, respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel el que te estoy hablando, no seas así. Ya me perdí. Yo soy Gabriel y estoy delante de Dios. Y he sido enviado para hablarte y darte estas nuevas noticias. Y ahora quedarás mudo, no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste a mi palabra, la cual se cumplirá a su tiempo. Quiero decirles, te he estado hablando estas palabras para que no tengas miedo, porque en su momento se va a cumplir muchas cosas que Dios te ha hablado, promesas, profecías, han sido enviadas a tu vida, pero a veces no le ponemos atención porque estamos todos distraídos por causa del temor. Y si tú por causa del temor te vas a venir escondiendo de Dios. Y hay gente que ya se quedó muda, pero hoy va a ser liberada tu boca, porque tienes que volverte al Señor. Hay gente que se quedó muda por miedo. Sigo leyendo. Versículo 60. Entonces se juntaron porque ya llegó el tiempo de nacer del bebé y le preguntan a la mamá, ¿y cómo le van a llamar? ¿Le van a poner Juanito? No, Juanito no. Le dice, ¿le van a poner Saca? No, dice, no le vamos a poner Juanito. ¿Cómo que Juanito? Si en tu familia no hay nadie que se llame Juanito. No, pregúntenle a él, al papá. Y entonces le preguntaron en el versículo 62, con señas al papá. ¿Por qué por señas si no podía hablar? También estaba sordo. Hay gente que perdió el habla y perdió la manera de oír. Y le preguntaron por señas que cómo le iban a poner al bebé. ¿Cómo creen que le hayan preguntado? ¿Y qué creen que les contestó Saca? O sea, había dicho que se quedó mudo, pero no me habían dicho que estaba sordo, y sí se quedó sordo. Y él pidió una tablilla, porque no sabía hablar por señas, entonces le pidió un pizarrón para escribirlo. Y se va a llamar Juan, su nombre. Y todos se pusieron, ¡wow! ¿Le van a poner Juan? Y era Juan el Bautista, el más grande de los profetas. Entonces, cuando él le puso Juan, porque ahora sí le creyó, viene el versículo 64 y dice, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, ahora sí, y habló bendiciendo a Dios. ¡Wow! Dios, eres grande, bendigo a Dios. Cambió. Y se llenó de temor todos sus vecinos y todas las montañas de Judea se divulgó todas estas cosas. ¿Qué pasó? El niño fue lleno del Espíritu Santo. La mamá fue llena del Espíritu Santo. Ahora Zacarías fue lleno del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida, nos convence de pecado, juicio, justicia. Cuando viene el Espíritu Santo, nos hace entender. Cuando viene el Espíritu Santo, infunde aliento. Cuando viene el Espíritu Santo, bota todo espíritu de temor. A veces lo hemos abrazado, lo hemos dejado, no lo hemos enfrentado. El espíritu de temor no puede estar contigo. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes grandes para tu vida. ¿Qué hace entonces el espíritu? ¿Qué hace el espíritu de temor? Detiene tu fe. No permite que tu fe se desarrolle y tú logres grandes cosas. Pero el día de hoy no va a suceder así. Se va a detener el espíritu de temor sobre tu vida. Lo vamos a echar fuera porque Dios te tiene en sus planes. Amén. Ahora,
Lo primero que hemos visto es que Jesús derrotó a la muerte por el cual venía el temor. Segunda cosa que vimos es que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, va a cambiar nuestra vida. Se va todo temor. Vas a hablar diferente y vas a escuchar a Dios. Tercer cosa que vamos a ver es creerle al Señor Jesucristo. Marcos capítulo 5, versículo 36. Había un principal de la sinagoga y los ancianos de Israel se juntaban para hablar en contra de Jesús. Pero aquí había uno de los principales. Y entonces él tenía un grave problema. Su hija se estaba muriendo. Si algo nos va a atemorizar más que todas las cosas es cuando algo le sucede a nuestros hijos. Si tus hijos no responden, a lo mejor por tu temor no los dejas acercarse a Dios. Y a veces no suceden mayores cosas por causa del miedo. Entonces viene con Jesús, dice: mi hija se está muriendo, haz algo, por favor, ayuda. Y dice Jesús: vamos, vamos. Y va Jesús y se presenta una mujer con flujo, se detiene, la sana, salva, sigue caminando. Y antes de llegar a la casa de este principal líder, se acercan los amigos de él y le dicen: ya, ¿para qué no molestes al maestro? Ya se murió tu hija. Qué bonitos para dar noticias. ¿Qué noticia? Una noticia de eso a todos les atemoriza. ¿Por qué? Porque era la muerte y tenía un poder para atemorizar a través de la muerte a todo el mundo. Entonces aquí dice, el Señor Jesucristo le dijo: no temas, solamente cree. Vamos, la niña duerme. Cuando llegó a ese lugar, sacó a toda la gente de ese lugar y la niña estaba muerta, pero Jesús dijo: está dormida. Dejó a algunos discípulos y al padre y le dijo: Tamita cumin, y la niña se levantó. Quiere decir que a veces el temor ahoga la fe, pero es a través de la fe en las palabras de Jesús como nosotros ahogamos el temor. Hoy tiene que ahogarse el temor en tu vida. Amén. Entonces nosotros enfrentamos el temor por lo que Jesús ya hizo, por el Espíritu Santo. Enfrentamos el temor a través de la fe. Y veamos otra de las maneras como vamos a enfrentar el temor. A través del amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Y dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mis hermanos, yo pregunto: ¿alguien de aquí tiene temor? Y yo les voy a contestar: todos. ¿Cuántas veces viene temor? Conozco personas muy ungidas y tienen temores. ¿Ha querido venir a mí temor? Sí. ¿Y qué es lo que me dice aquí? Que yo tengo que ser perfeccionado en el amor. Porque cuando se perfecciona el amor, se va a ir todo temor. Ahora, la Biblia dice que Dios es amor. Y quiero decirles y quiero enseñar después que el amor no es como nosotros lo creemos. El amor es una persona y es Dios. Y a veces pensamos que el amor son bonitas sensaciones. Y no. Porque Jesús por amor dio su vida y en la cruz estuvo por amor y no sentía tan bonito. Dios dice: de tal manera Dios te ha amado a ti y a mí, que ha dado a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por amor a nosotros dio a su único Hijo para que lo mataran. Y no es nada bonito. No se siente bonito.
Entonces el amor son decisiones de Dios en mí. Entonces, el primer amor se tiene que perfeccionar. El primer amor es Dios. Si lo primero es Dios en mi vida, ya tengo el amor. La segunda cosa que tengo que hacer para ser perfeccionado en el amor es amarnos a nosotros mismos, porque a veces cuando yo tengo miedo, cometo errores, termino descalificándome. Soy un inútil, no sirvo para nada, yo soy una llaga podrida, soy. Y empezamos a descalificarnos, eso nos derrota. ¿Por qué? ¿Por qué hay baja autoestima en nuestra vida? Por un miedo que nos derrotó, nos encarceló, nos descalificó. Pero si amamos a Dios, vamos a ver que Dios está en nosotros y nos va guiando. Dios tiene buenos pensamientos de bien para ti, no de mal. Segunda cosa es que hay que aprender a amar al prójimo. ¿Quién es el prójimo? Jesús dice del prójimo, el que fue herido, estaba muriendo, necesitaba algo. Pasaron sacerdotes y levitas, no hicieron caso, pero alguien, un samaritano, fue movido a misericordia. La misericordia nos va a llevar con gente que sí realmente lo necesita. Lo levantamos, lo cuidamos, hacemos algo por él. Ese es el prójimo. Y termina diciendo que el amor a los enemigos. A veces maltratamos a la familia por temor. Y se nos olvida que combatimos el temor a través con el amor. Quiero decirles que si nosotros no nos diagnosticamos, si nosotros no checamos los miedos, va a seguir el temor ahí afectándonos. Hay gente que quiere dominar tu vida a través del miedo, te atemoriza. Te hablan por teléfono. Usted sabe quién soy yo lo conozco y estoy afuera de su casa y sé cuándo entra y cuándo sale y conozco a su familia y si no, y te ¿Y qué quiere? Y te dice, quiero que me dé una ofrenda cada semana. Te atemorizan. Y si no, va a haber. Van a empezar a morir uno a uno y te atemorizan. Pero cuando tú sabes quién eres, lo que ha hecho Dios, que el Espíritu Santo está en ti, que es por amor, usted dice, no tengo que andar hablando ni escuchando eso, porque estás alimentándolo. Pero cuando escuchas a Dios, no te vas a esconder, sino que Dios dice, yo estoy contigo, más fuerte es el que está en ti que el que está en el mundo. Yo voy a ir contigo, todos los días de mi vida voy a estar contigo. No temas, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerza, sé valiente, no te voy a abandonar. Entonces hoy se tiene que detener cualquier espíritu de temor que te ha querido venir a detener. Temor al futuro, temor a las malas noticias, temor a las crisis, temor a la economía, temor a la enfermedad, temor al trabajo, temor otra vez a la suegra. No, a la suegra no, ¿verdad? ¿Mandé? Pobrecitas suegras, no, hay que amarlas. Entonces, hay un montón de temores. Temor a fracasar, temor a fallarle a Dios. Si le has fallado, vuélvete a Dios. Pero el día de hoy tenemos que hacer algo. Tenemos que ser libres de todo temor. Amén. Ahora, ¿por qué? Porque Jesús ya venció. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Quiero decirle que Jesús varias veces dice, no teman. 80 veces dice, no teman. Jesús. Y toda la Biblia dice, no teman. 365. Pero Jesús varias veces repite, no teman, crean, no teman, confíen, no teman, yo soy, no teman. No pasa nada. Y Jesús sigue hablándote el día de hoy, no temas, echa fuera todo temor. ¿Qué hacemos? Usa tu boca, háblate a ti y contéstale a Dios lo que te pregunta. No te justifiques, no seamos como Adán. Él vino
con una finalidad de rescatarnos. Hay dos Adanes. El primer Adán, rebelde, se escondía. El segundo Adán, obediente, y él ya trabajó para que nosotros saliéramos adelante. La tenemos de gane, más que vencedores. Amén. Amén. Quisiera pedirles algo. Quisiera pedirles que hagamos algo. Que le digamos al Señor que ya no nos queremos esconder de Él y que queremos ponerle atención. ¿Lo hacemos? ¿Qué le parece si le dice al que está a su lado y averdado o anaranjado? Dígale, volvámonos al Señor. A ver, dígale a su lado derecho, a su lado izquierdo, volvámonos al Señor, volvámonos. Vamos a echar fuera todo temor. A ver, ¿cómo lo vamos a echar fuera? Jesús ya venció la muerte, llenos del Espíritu. ¿Por qué más? Por detectarlo, por creer a las promesas de Jesús y a través del amor. De esa manera echamos fuera todo temor. Hay quienes tienen miedo en su trabajo. Te van a correr. Hay quienes tienen miedo de perderlo todo, porque hay una crisis que está viniendo. Hay quienes tienen miedo de perder su casa, su matrimonio, sus hijos. Hay quienes tienen miedo de no dar el kilo en cuanto a las cosas de Dios, porque se siguen escondiendo. Si a eso vino Jesús, para rescatar. No tengan miedo. Volvámonos al Señor. Amén. ¿Qué le parece si se pone de pie y lo confesamos? Dígale, Señor Jesús, gracias por venir a mi vida. Gracias por vencer la muerte. Gracias por tus promesas. Y gracias por enviarme tu Espíritu Santo. Gracias por darme la capacidad de entender quién soy. Pero también gracias porque tú me amaste y tu amor está en mi vida. A través de esto hoy me vuelvo a levantar. No me voy a esconder. Voy a preparar mi oído porque hay muchas otras cosas que tú me quieres enseñar. Mi vida cambia el día de hoy. En este momento tomo la autoridad como hijo de Dios y echo fuera todo miedo, todo temor, toda fobia. Ya no me escondo, porque ahora sé cómo vencerlo con tu preciosa palabra. Soy libre para servirte. Soy libre para vivir feliz y para hacer una bendición a mi familia, a la iglesia, a mi pueblo. Soy libre y así me voy a mantener. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.